Nuevamente le enviamos un saludo muy afectuoso desde nuestro ministerio, esperando que usted esté ahí preparado, listo para oír la palabra que tienen para nosotros. Yo les exhorto a que estemos ahí muy al tanto de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a oír, muy pendientes, no dejándonos a distraernos por nada, porque cualquier cosa nos puede distraer. También el recuerdo es para aquí, para los que estamos aquí en casa. Así que, sin más, le doy la bienvenida a nuestra hermana Zoraida, que está por aquí con nosotros, le amamos mucho, de nuestro ministerio, así que viene desde largo, allá bien arriba, en la Florida. Así que, muy bendecidos todos, y lo dejo aquí con nuestro pastor, bendecido. Vamos a sentarnos aquí. Mira, que estemos seguros que la grabación del CD está saliendo. ¿Saben? Porque a veces confiamos y no sale. Y que salga bien. Porque después las pobres personas que uno le envía a otros lugares que no tienen la oportunidad que tienen ustedes de sentarse aquí y dice, pastor, me mandaste el CD en blanco. Para ellos es muy triste eso. Bien, vamos a trabajar, como dice María Elvira. ¿Estamos? Qué bueno. Entonces, para las personas que nos sintonizan quizás por primera vez, sería muy útil que usted se pusiera al día de esta serie de mensajes que nosotros hemos venido compartiendo, comenzando desde uno en específico para poder entender los demás, porque uno le da pie al otro. Comenzando desde el que se llama la mentira sobre la Santa Cena. Debe empezar ahí. Después el evangelio del miedo y la distorsión. Después si habéis resucitado con Cristo. Después muertos en Cristo. Después ya hemos resucitado. Ya fuimos arrebatados. Cristo viene o Cristo vino, muy importante, para que usted no viva en esa zozobra. La mentira sobre la gran tribulación. La semana pasada hablamos sobre la sentencia sobre la gran ramera. Y hoy vamos a hablar de la madre de las rameras. Es la misma institución, pero resulta que al mismo tiempo que se le llama la gran ramera, también se le adjudica el adjetivo de madre de rameras, quiere decir que ella es maestra. En cuanto a esto se refiere, y se le llama también Babilonia la Grande, entendiendo que Babilonia quiere decir confusión religiosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un tema que encierra, ¿qué ángulo? El ángulo religioso. Babilonia quiere decir confusión religiosa. Dios la llama la Gran Babilonia, madre de rameras. Quiere decir que esta institución principal, de donde salen todas esas costumbres, intoxicó a los pueblos religiosamente. Hasta el día de hoy. Porque religión se transmite de generación en generación.
Eso es una tradición. Tradición es eso. Tradición religiosa es igual que cualquier otra tradición. Algo, una costumbre que se transmite de generación en generación, sin las personas preguntarse si eso que ellos están llevando a cabo es conforme al consejo de Dios o simplemente llegaron a un lugar un día, lo vieron que era así y así lo hicieron. Gente buena, gente con muy buen deseo de obedecer a Dios, creyendo que llegaron a ese lugar y que lo que ahí se hace es así, y entonces lo aceptan así y aprenden a hacerlo así, sin preguntarse si eso que están haciendo es conforme a Dios o es conforme a una tradición religiosa creada por los hombres. Tradición religiosa, la cual la semana pasada vimos y hoy vamos a ver más todavía, que Dios no quiere nada que ver con eso. Dios no quiere, escuche bien, nada que se interponga entre usted y Él. Oído. Fíjate si Dios no quiere nada que se interponga entre tú y Él, que hasta el pecado lo quitó. Lo terminó, para que eso no fuera impedimento entre tú y Él. Entonces cuando Dios ve que hay individuos que se interponen entre Él y nosotros, que haciendo y tomando la parte de un intercesor o un mediador, o yo soy el que te llevo a Dios, o yo te toco, o yo te suplo, o yo te hago, o yo te bendigo, o yo te he hecho esto, Dios no se satisface. El hecho de que Dios no acabe con eso es como siempre las cosas de Dios, que Dios tiene cantidad de paciencia para todo esto, porque aún en Israel, que es de lo que estamos hablando, que es la gran ramera, madre de las demás rameras, porque de ahí que sale todo ese fetichismo, aún las fiestas solemnes que Dios mismo instituyó, la forma en que ellos actuaban y utilizaban las fiestas solemnes, Dios llegó un momento que dijo, son abominación a mí. Las fiestas solemnes. La fiesta solemne, incluyendo la Pascua, de la forma y la motivación del corazón que ellos la llevaban a cabo, Dios dijo, son abominación a mí, aún habiéndola él instituido. Y dijo, no quiero más sacrificio de animales, no quiero más nada. Haré un nuevo pacto, dijo él. Haré un nuevo pacto entre ellos y yo. Y no habrá velo, diga velo, entre ellos y yo. No habrá nada, y todo lo que se ponga entre ellos y yo, lo voy a quitar del medio. Bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo que hemos estado haciendo énfasis, sobre todo para los que predican, tener en cuenta las fechas. Si usted no conoce fecha, está perdido. Este es un libro de historia que registra sucesos. Entonces hay fechas del suceso y la fecha en que se registró el suceso. Eso hay que tenerlo claro. Número 2, y vamos a ver lo importante que es la conjugación de los verbos. Si cuando el escritor está narrando la experiencia del suceso, la narra en algo que ya pasó, o que está pasando en su tiempo, o va a pasar después. Hay que tener en cuenta eso. Entonces yo quiero leerte de una versión que yo tengo aquí para los interesados. Usted la puede ver en el internet, no tiene que comprar el libro. Creo que el libro no está disponible. Que es el Código Real. De Mateo 24, vamos a ir otra vez allí, porque ese es el que nos da pie para lo que queremos hablar. Mateo capítulo 24. El versículo del 1 al 3. Tú lo vas a leer ahí, yo lo voy a leer aquí, y vamos a ver. Entonces yo no puedo compartírtelo todo el mismo día. Es responsabilidad de la persona que está interesada
o estar aquí o ir a la internet. Yo no todo te lo puedo dar el mismo día, imposible. Pero hoy te voy a compartir algo que yo te he dicho, pero quiero leerlo de aquí, para que no confíes totalmente en mí. Dice en el verso 1, y saliendo del templo, mientras se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles las edificaciones del templo. Entienda que cuando estamos hablando de esto es una cosa gigantesca. Si usted se busca información sobre lo que era el templo, no era un solo edificio, eran varios edificios. O sea, no estamos hablando de un templo como este, es el templo de Salomón, el templo que después entre Esdras y Nehemías volvieron a reedificar junto con los muros, y que después Herodes embelleció de una manera impresionante. El oro que había ahí adentro, los tesoros del templo eran impresionantes también. O sea, no visualice una iglesia de estas de hoy en día, por más grande que sea. Estamos hablando de edificios gigantescos. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, o sea, que aunque aquí no aparece la pregunta estaba, porque si él está respondiendo, porque algo le preguntaron, ¿verdad? Pero bueno. Le dice, ¿os referís a toda esa construcción? Ciertamente os digo, bajo ningún concepto ha de ser dejado aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en la cima del monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron privadamente y le dijeron, dinos, presta atención ahora, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu revelación como Mesías? Es una gran diferencia cuando tú lees de la versión popular, ¿cuándo será tu venida? Porque entonces enseguida la gente se transporta a la transmisión religiosa que le ha sido transmitido, de que vienen unas nubes y el rapto y el arrebatamiento. No. En el momento en que está pasando esto, él todavía no se ha consagrado como Mesías. Porque todavía él no había hecho lo que había venido a hacer. Todavía él era está por verse. Porque entendiendo que antes que él viniera y se presentara como el enviado, habían venido otros y habían dicho lo mismo. Se habían presentado como el Cristo, el Mesías, y habían fallado. Ahora llega él y presuntamente él era, pero él todavía no había probado que él era. Entonces ellos le están preguntando, ¿cuándo va a ser la revelación que verdaderamente tú eres quien tú has dicho que eres? O sea, ellos no le están hablando de una segunda venida. Ellos lo que le están hablando es si de verdad tú eres quien tú eres, tú vas a cumplir todas las cosas entre las cuales está tu resurrección. Y hasta que eso no pase, después que tú seas crucificado, tú seas muerto, seas enterrado como tú has dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Hasta que eso no pase y nosotros seamos testigos, tú no te has consagrado como Mesías. O sea, no es lo mismo ahora tú que después tú. No es lo mismo tú ahora en carne y hueso, donde estás limitado a tiempo y espacio, a tú después con cuerpo glorificado. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se va a cumplir esa consagración tuya como Mesías? Y dice, la otra pregunta que ellos le hicieron 3 preguntas en una. Y dice, y la conclusión de esta edad presente. O sea, donde estamos hablando de la palabra siglo, ellos lo que están hablando es de edad presente, lo que estaba pasando en aquella época. ¿Cuándo se va a terminar esta edad presente, este sistema en el cual vivimos nosotros? Ellos no estaban hablando de ti y de mí, estaban hablando de aquel tiempo. Entonces, él le va a dar unas señales. Entonces, yo quiero saltar, claro, sería muy imprudente de mi parte si yo antes no tuviese compartido esto, saltar ahí.
pero está en tu responsabilidad ponerte al día en esto. Del Código Real, en Mateo 24, versículos 32 al 32, 33 y 34. Y si tú quieres lo arreglas ahí en la versión popular que tú tienes. Después que él termina de hablarle de las señales que van a acontecer para que se cumplan estas tres cosas que ellos le preguntaron: la destrucción del templo, el fin de la edad presente, del sistema presente, y tu revelación o tu consagración como Mesías, él termina diciéndole: por tanto, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se pone tierna y comiencen a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está hablando de Israel. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando ustedes vean, los que estaban allí, ellos, no nosotros, ellos, cuando ustedes vean todas estas cosas, dar por cierto que está cerca, a las puertas. 34, de cierto os digo, de ningún modo pasará la generación que vea esto, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. O sea, que la generación que vea esto que yo voy a decir, dice él, estas señales, va a estar en pie cuando sucedan estas cosas. Una de ellas sería la revelación de él como Mesías, la otra sería el fin del sistema y la otra sería la destrucción del templo. Las tres cosas. Los que estaban allí iban a ser testigos de eso que iba a pasar, no tú. Tú lo ibas a leer. Ellos iban a ser partícipes de eso. Entonces, ya la semana pasada vimos el adjetivo de ramera que Dios le dio a Israel. Lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en Isaías y lo encontramos en Ezequiel. Te doy las citas para que los busques. No puedo entrar ahí porque se me va el mensaje en eso. Si no, está en el internet. Isaías capítulo 1, verso 1, 13, 14 hasta el 21. Jeremías 2, verso del 1 al 7 y específicamente el 20. Siempre te hago énfasis en el versículo 1 del capítulo, porque el versículo 1 del capítulo dice a quién está dirigido lo que está hablando ahí. Siempre es a Jerusalén. Y durante lo que él le dice, la llama ramera. Ahí en Jeremías precisamente la llama que él fue su marido, pero ella adulteró con otros amantes. La llama ramera. En Ezequiel capítulo 16, verso 1, 2, 15, 16, 30, 35 y 36. Y vamos a leer del 37 al 42. Es muy importante que te mantengas al día, si no tú no entiendes ni papa de lo que estoy hablando. Sorry. En Ezequiel 16, búscalo. Vamos a leer algo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a compartir después. Mira, hay una Biblia, yo no sé si llamarlo Biblia, es un libro, ¿no? Que se llama So, That's Why, que está registrado en orden cronológico. So, That's Why. Lo que te quiere decir esta casa de publicaciones, que ellos usan la King James, es la Thomas Nelson. Lo que te está diciendo es
That's why ellos no entienden. So, that's why. Quiere decir en español, ¿quién me puede traducir esa? Porque tú sabes, yo soy muy americano, no sé mucho español. So, that's why. Ah, por eso es. Así es la cosa, ¿verdad? Ah, por eso es que no entendía. Con la mano puesta así, no. Ay, coño, mira, por eso era que no entendía. Entonces ellos, por ejemplo, tú vas a leer ahí en este libro, no sé si está disponible en internet para ver algunas páginas. Cuando tú lees ahí el libro de los Hechos, dentro del libro de los Hechos, vas a encontrar parte de Tesalonicense, vas a encontrar parte de Efesios, vas a encontrar parte por las fechas. O sea, porque tenemos la tendencia a decir, por ejemplo, sin darnos cuenta que lo que estaba pasando en una región, como aparece aquí en esta epístola, era totalmente ajena a lo que estaba pasando en otra. Y muchas cosas pasaron en diferentes regiones al mismo tiempo. Pero como están en diferentes epístolas, creemos que una es posterior a la otra y así subsecuentemente. No, hay muchas que fueron todas unidas en la misma fecha. Lo que pasa es que como tu Biblia ni la mía está colocada en orden cronológico, no se han atrevido a hacerlo. Fíjate la ironía de esto. La mayoría de las Biblias te marca la fecha en que fue registrado el suceso. Sin embargo, nadie se ha atrevido, hasta esta gente, a ponerlas en el orden. Porque una vez tú la pones en el orden, tú entiendes las cosas mejor. Porque una de las cosas que tú ves es el crecimiento de los propios apóstoles, incluyendo a Pablo, que lo que te dijo en el año 51, en su primera epístola que fue a los tesalonicenses, después cuando él escribe a los Éfesos en el año 60, él hace un análisis y ajusta ciertas cosas que él como inmaduro pues estaba equivocado. Y a Dios no le da pena que aparezca ahí que él estaba equivocado, porque demuestra que Pablo no había crecido lo suficiente. Entonces, no sé si estará disponible ese libro. Entonces ahí en Ezequiel 16, vamos a leer así salteadito. En el verso 30, mira qué interesante. Pero de todas formas, acompáñame a leer en el verso 1 y 2. El 1 y 2 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a quién. A Jerusalén sus abominaciones. Lo que es una abominación es algo que hace vomitar. O sea, cuando Dios está hablando de abominaciones, Él lo que está diciendo es, lo que ustedes hacen a mí me hace repulsión. El verso 30, mira, ya sabemos a quién está dirigido. Sé cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. No soy yo que lo está diciendo, es Dios. Ese es el adjetivo que Él le pone al judaísmo de Israel de aquella época. Verso 35, verso 32 dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y le diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. 35. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y subraya la palabra, y tu confusión. Ella estaba confundida y confundiendo. Han sido manifiestas a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti. Diga alrededor.
y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti, diga muchedumbre, muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas, diga fuego, a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de mí mi celo, y descansaré, oído, y no me enojaré más. Diga gracias, nuevo pacto. El hecho era que donde ellos prostituían y llevaban a cabo sus abominaciones, Dios determinó destruir lo que era el templo. Ahí era que ellos hacían todas sus maldades. Lee conmigo en Jeremías 31. Y vamos a dar después un salto. Jeremías 31, por eso dice que no se acordará más ni se enojará más. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, la ley, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora salta conmigo a Apocalipsis 17. Y todo esto, fíjate que todo este mensaje la semana pasada y todo, lleva como propósito una sola cosa: aliviar a la gente de ese temor de que van a pasar por la gran tribulación. Pero yo, para llevarte ahí, tengo que hacerte entender que Dios no quiere nada que se oponga entre tú y Él, y tengo que leerte lo que dice sobre precisamente Israel y sus abominaciones. En Apocalipsis 17, vamos a leer verso 1 hasta el 7, y de ahí vamos a saltar al 15. Y después, la otra semana, pues, cogemos otro poquito más de otra parte. Porque recuerda igual que así como Apocalipsis tampoco está colocado cronológicamente. Recuerda también que el apóstol Juan recibió esta visitación de parte del ángel en los años 65 al 69, y las escribió desde Éfeso, después que sanó sus quemaduras en el año 96. Entonces, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero me parece a mí que después de 30 años, la veracidad de su escrito, o la veracidad, vamos a decir, no poniendo en duda, porque la gente va a decir,
él está poniendo en duda lo que dice ahí. Sí, yo sí lo pongo en duda, porque encontraron millones de cosas que no están bien. Pero lo que quiero poner en duda es que él tuviera la capacidad de narrar todo de la forma cronológica en la cual le recibió. Y te lo puedo demostrar en otra ocasión que no va a ser hoy. Pero en ocasiones, por ejemplo, en el capítulo 14, él te habla de que vinieron unos juicios y se vaciaron las copas. Y cuando lees en el 16, las copas están llenas otra vez. Quiere decir que el 16 debería ir antes del 14. Pero bueno, vamos a dejar eso para otro día. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Si tú buscas en la Biblia, en ningún lugar hay otra institución a la cual Dios la llame ramera que no sea Israel. Porque para empezar, cuando Dios profetizó de esto, en el libro de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías, la iglesia católica no existía. O sea, hoy en día los predicadores evangélicos le dan este adjetivo de gran ramera a la iglesia católica, lo cual es falso. Porque donde empieza el fetichismo de todas las religiones es en Israel, no es en la iglesia católica. Ahí es que empieza toda la brujería esa. Si tú quieres ver religión con ritualismo, búscate el judaísmo. Ahí tú lo ves. Dice, contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas o muchas gentes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. La bestia en este caso es el imperio romano. Fíjate que hay una mujer y hay una bestia. La mujer es la gran ramera, es el judaísmo, es Israel. La bestia es la que ejecuta y es la que lleva a la mujer. La bestia, si después Dios nos da luz verde para hablar un poquito sobre eso, este es un tipo de mensaje que no a todo el mundo le atrae. La gente recuerda que la gente lo que está buscando es que le hagan. Las iglesias se han convertido en, voy a resolver, a que me sanen, a ver cómo prospero, a ver si consigo un trabajo, a ver si consigo un marido. La gente no está interesada en conocer el corazón de Dios. Eso en el evangélico son muy pocos los que están en eso. Ni conocer el plan de Dios, ni conocer el misterio de Dios. La gente es, deja ver si resuelvo, deja ver si me tocan, deja ver si consigo un trabajo, deja ver si consigo un marido, deja ver si mi marido cambia, deja ver si mis hijos dejan la droga, deja ver si me sano, deja ver si me curo. En eso que está la gente en su relación en cuanto a la iglesia se refiere. Pero este tipo de mensaje no es muy... A mí me encanta porque a mí lo que me interesa es conocer el plan de Dios. Dice ahí, en el verso, dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su mente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande. Diga conmigo, confusión religiosa, la más grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Eso te lo explico pues otro día, quizás la próxima semana. Ahora fíjate, cuando tú oyes los predicadores evangélicos, ellos se limitan ahí y te empiezan a decir que esto es Roma, porque Roma efectivamente está rodeada de 7 montes. Pero si tú lees el otro versículo, que es el 9, te dice que esto no son 7 montes, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, no son 7 montes. Ahí dice reyes, hombres, no montes. Simbólicamente se les llama monte, pero finalmente él lo explica y dice, estos montes no son montes, son 7 reyes. Ahora, tú tienes fresco lo que leímos en Ezequiel, que Dios iba a rodear a Jerusalén, donde estaba el templo de sus propios enamorados, y sus propios enamorados la iban a quemar, la iban a pasar. ¿Te acuerdas de eso? Lee aquí conmigo en el verso 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones. ¿Te acuerdas la palabra muchedumbre? Naciones y lengua, oído. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios, diga Dios, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios de Ezequiel 16. O sea, olvídate ahora de los romanos y de Tito el malo. El otro día una persona me preguntó, oye, ¿quién era más malo, Tito o Hitler? Ninguno de los dos. Los dos eran solamente vehículos, instrumentos para Dios llevar a cabo su propósito. Porque el que profetiza antes de que Tito pensara en hacer, de que él iba a acabar con Israel y su templo, es Dios. Y si después que acabe con eso, ya no me voy a acordar ni me voy a enojar más, porque no van a tener donde hacer más abominaciones. Entonces, Jesús, Ezequiel, Isaías, Jeremías, los profetas, hablan anticipadamente de eso. Malaquías, 430 años antes de que pasara, dice, viene Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y ahí cierra Malaquías, ahí cierra Dios la palabra profética, está 400 años sin hablarle a nadie. Y cuando abre con Juan el Bautista profetizando precisamente. Ese era el espíritu de Elías, o el mismo espíritu, o la misma forma en que Dios operó con Elías, iba a operar con Juan el Bautista. Y empieza a profetizar. Jesús después dice, ustedes andan buscando a Elías, no, ya Elías vino y Elías está con ustedes. No es Elías como hombre, sino es la forma en que Dios anuncia sus cosas. En el año 30, los discípulos, cuando Jesús va saliendo del templo, le hacen las 3 preguntas. Y él le contesta, ustedes que están presentes, que están vivos, van a estar todavía vivos cuando sucedan estas cosas. Eso es el año 30. 40 años más tarde se cumple lo que Jesús dijo, que fue la destrucción del templo. Cuando tú lees el libro del profeta Daniel, habla de la abominación desoladora. Ve conmigo a Mateo 24. ¿Ya lo tienes ahí? Ok. Ahora ve conmigo otra vez a Apocalipsis 17, leerte una sola cosita y tú verás qué interesante es la conjugación de los verbos.
Apocalipsis 17. En el verso 10, ahora tú que tienes tus dedos de frente, analiza si esto es algo que Juan está hablando para el futuro o era algo que estaba pasando en los tiempos de Juan. Fíjate lo que dice ahí. Y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído. ¿Ah? ¿Qué tiempo está hablando él ahí? Pasado. Quiere decir que lo que está pasando aquí, que es la destrucción precisamente de Israel en el templo, eso es algo que pasó en los tiempos de Juan. No es algo que tú puedes estar diciéndole a la gente que va a pasar en el futuro, que va a venir el Señor, va a levantar la iglesia y entonces va a venir esta destrucción de los malignos. Eso pasó ya en el año 70. Los reyes eran alcaldes y eran gobernadores que todos le iban a entregar el poder al emperador que era Nerón en aquella época. Y el disgusto entre los judíos y los romanos vinieron por uno que se llamaba Eleazar. ¿Por qué? Porque estaban sacrificando animales a nombre de Nerón y los emperadores en el templo de los judíos. Esa era la abominación desoladora de la cual habló Daniel, que los paganos se metieron al templo por dinero, hasta que un joven que se llamaba Eleazar, que era el cuidador del templo, dijo hasta hoy. Cuando no lo permitió más, se formó la rebelión en el año 66. Ya después del año 66, esa concubinato que tenía Israel con los romanos se rompió. Claro, entendemos que Dios mismo estaba atrás de todas esas cosas. Ahí en el capítulo 24 de Mateo, volvemos a decirte lo mismo. El hecho que Apocalipsis esté allá no quiere decir que no sea parte de Mateo 24. Mateo 24, Apocalipsis 17 y Ezequiel 16 es la misma cosa. Y Malaquías 4 también. Pasa que son profecías que Dios las anuncia anticipadamente para ver si hay alguno que quiera escuchar, que quiera huir de Babilonia, alguno que quiera enderezar sus pasos. Oído, y el anuncio, recuerda que aunque la gente no lo crea, el anuncio no es otra cosa que es para que sucedan las cosas. Crean o no crean, no importa, el diluvio nada más creyó uno y vino. Entonces lo que hay es que anunciar. Si tú eres llamado a anunciar, eres un privilegiado. Verso 15. No te voy a leer las señales, porque las señales son canzonas. Es de guerra con guerra, nación con nación y terremotos. Y terremotos ha habido siempre. Déjame decirte que si tú investigas en el internet, vas a ver que en los tiempos aquellos hubieron unos terremotos que fueron los que partieron y se formaron las islas que hoy existen. Que todas esas islas que hoy existen no eran islas, estaban todas juntas. Entonces, se dice, yo no sé mucho porque no estoy muy empapado en eso, pero se dice que todavía no ha habido un terremoto como los que había en aquella época. De los que estudian eso, la extinción de los dinosaurios y todo eso. Verso 15, señal, mira, esta señal es importante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿de qué está hablando? Del templo. ¿Qué le está diciendo? Cuando ustedes vean, cuando ustedes lo vean, no nosotros, ellos, cuando ustedes vean en el lugar santo, que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, cuando tú vas allá vas a encontrar que fue que el pagano se metió en el templo. El que lee entienda. Oído. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no vayan para el templo. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
mas hay. Y no sé si estamos conscientes cuando Dios usa la palabra hay en la Biblia. Los profetas decían, viene un ay. Era algo terrible. Apocalipsis habla de los 7 ayes. Dice, ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿dónde está el miedo? Ahora lee conmigo en los minuticos ahí que me quedan, que pudimos aprovechar el tiempo. Dice la historia, escrita por un señor llamado Flavio Josefo, que Tito rodeó, la ciudad en el mes de febrero. Y la sitió y le cortó el agua y la comida hasta el mes de septiembre. Además de eso, los que huían los atravesaban a espada. Y en muchas ocasiones les anunciaban, por eso en Mateo 24 Jesús dijo, si a ustedes le dicen el Cristo está en el desierto, no vayan a verlo porque es mentira, porque les anunciaban, Cristo está en el desierto, y cuando salían los atravesaban a espada. Murieron 1.100.000 en aquellos meses, los de hambre y los de sed. Pero ahí en Lamentaciones explica, vamos a leer el capítulo 1 de Lamentaciones, está después de Jeremías. Lamentaciones es un ay. ¿Oíste? Entonces, si tú tienes hijos, tienes parientes que están en una iglesia o algún día lo quieren asustar con, ay, la gran tribulación, que el agua se va a convertir en sangre, uy, 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 que el anticristo, qué sé yo, ya tú sabes cómo quitarle el miedo. Porque el evangelio que hoy se predica es el evangelio de miedo. Miedo. Porque el miedo te pueden controlar bien. Mira, verso 1, voy a ir saltando así rapidito ahí, dice verso 1, como ha quedado sola la ciudad populosa. Lamentaciones 1. 1:1. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Verso 4. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a la fiesta solemne. ¿Qué te parece? Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen. Verso 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Señor, ¿qué? La afligió por la multitud de sus rebeliones. 7. Jerusalén. ¿De qué está hablando? Cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Imagínate, si el que mandó al enemigo, ¿quién fue? ¿A quién tú le pides ayuda cuando es Dios el que está tratando contigo? ¿Al chapulín? Al pastor de la iglesia. Y el pastor, voy a orar por ti. Y es Dios el que está tratando contigo y él quiere interponerse para... Y es Dios el que te quiere enseñar para que tú madures. Entonces el pastor se va a meter. Él. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde el tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Ahí mismo Lamentaciones 4.
Verso 4, mira, por eso Jesús dijo, ay de las que estén encinta o críen en aquellos días. Verso 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron un pan y no hubo quien le repartiese. Verso 8, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego. ¿Qué puso? Fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Qué te parece? Tú sabes lo que dijo Tito, dice la historia. Tito dijo, cuando le fueron a dar la corona por haber vencido, dijo, yo no me merezco corona, porque yo he luchado contra un pueblo desechado por su Dios. No merezco corona, si ellos estaban. ¿Tú sabes lo que dijo la orden de Tito cuando mandó al ejército? Que no quede piedra sobre piedra ahí. Oye, es que las cosas de Dios son una cosa tremenda. Tito, una corona, no, ¿qué corona? Yo no puedo recibir corona si yo he vencido a un pueblo que su propio Dios lo abandonó. ¿Acaso ellos no dijeron que esa sangre inocente de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Así fue. Así mismo fue. Mateo 24 otra vez. Es una cosa y entonces dice la historia, yo no estaba allí, pero dice la historia que el plan de Tito era robarse todo el oro, porque había mucho. Pero ellos estaban usando algo que era muy antiguo, que era unas catapultas, ¿ves? Que unas bolas de hierba las ponían con aceite, las prendían en candela y las tiraban. Pero uno de los soldados cometió el error de no tirarla bien y eso cayó adentro, y entonces lo quemó todo. Pero el plan de él era matarlos a ellos y robarse todo lo que había adentro, que había bastante. Entonces Mateo 24, en el verso 22, ahora tú vas a entender esto y los que están también en el internet muy fácilmente, lo que quiso decir Jesús. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué día está hablando? Pues de aquellos días. O sea, Dios permitió que quedara un remanente, que no los mataran a todos, para que siguieran, porque Él tiene un plan con esa gente. Lo que sucede es que lo que hemos hablado antes, la iglesia, que es la que está llamada a provocar a los judíos a celos y traerlos a la gracia, lo que ha dado es un mal testimonio, porque lo que ha hecho es mal imitar. No solamente las tradiciones de los judíos, que Dios no quiere ninguna, sino la tradición de la Iglesia Católica Romana. Entonces, así no pueden ellos provocar a celos a nadie. Bien, entonces nos volveremos a ver
en una próxima ocasión. ¿Cuándo será? Cuando Dios lo tenga determinado. Entonces tráigame